La propuesta llegó como un susurro en una noche cualquiera, mientras la brisa del mar acariciaba nuestras pieles en la terraza de casa. Mi esposo, con una mirada que mezclaba curiosidad y seriedad, rompió el silencio. ¿Qué pensarías si te propusiera compartir nuestra vida con otro hombre? Su voz resonó en mi mente como un eco incesante. La idea era tan extraña como perturbadora. En ese instante la risa y las luces de Valencia parecían lejanos, atrapados en un mundo que no entendía. Me quedé quieta, sintiendo cómo las palabras se deslizaban por mis pensamientos. La plaza del ayuntamiento estaba llena de alegría esa noche, pero yo solo podía pensar en su propuesta. ¿Por qué?, logré preguntar, intentando mantener la calma. Él explicó que creía que esto podría fortalecer nuestro matrimonio, abrir nuevas puertas a la comunicación y la confianza. Pero yo no podía evitar sentirme insegura. ¿Era realmente lo que necesitábamos? Los días siguientes transcurrieron entre reflexiones y dudas. Caminaba por las calles del Carmen, donde los bares escondidos ofrecían refugio a quienes buscaban confidencialidad. Las luces parpadeantes iluminaban mi confusión mientras pensaba en su propuesta. ¿Podría ser esto un camino hacia algo mejor? Sin embargo, la idea de estar con otro hombre me llenaba de incertidumbre. Un día, mientras revisaba el teléfono de mi esposo para buscar algo que había perdido, me encontré con un mensaje que me detuvo en seco. Era de un amigo suyo, uno que conocíamos desde hacía años. Las palabras eran insinuantes y reveladoras, hablaban de momentos compartidos y risas a escondidas. Un nudo se formó en mi estómago al darme cuenta de que esta relación no era solo una ocurrencia reciente para él. El descubrimiento me dejó aturdida y llena de preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaba pensando en esto? ¿Era esta propuesta una forma de lidiar con sus propias inseguridades? La idea de compartirlo con otro hombre había comenzado como una posibilidad intrigante, ahora se convertía rápidamente en una trampa emocional. Esa noche decidí confrontarlo. En medio de las luces brillantes del Festival de las Fallas, donde los fuegos artificiales iluminaban el cielo valenciano, le pregunté sobre el mensaje. Su reacción fue inmediata, su rostro palideció y su mirada se desvió hacia el suelo como si buscara respuestas ahí mismo. Lo siento, murmuró finalmente, no quería que lo supieras así. Sus palabras eran una mezcla de culpa y resignación. Me sentí traicionada pero también confundida, había estado pensando en cómo aceptar su propuesta mientras él había estado jugando a dos bandas. A medida que las llamas iluminaban nuestra conversación tensa, comprendí que tenía dos caminos por delante, rechazar su idea o explorar lo desconocido junto a él y ese amigo cuyo nombre ahora sonaba como un eco lejano en mi mente. La noche concluyó sin decisiones claras. Solo promesas vacías flotaron entre nosotros como los restos de los fuegos artificiales desvaneciéndose en el aire fresco valenciano. Mientras regresábamos a casa por calles aún vibrantes por el festival, sabía que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional, cada día traía consigo más preguntas sobre lo que realmente quería y cómo este experimento podría afectar nuestro matrimonio. Me encontraba atrapada entre el deseo de complacerlo y el miedo a perderme a mí misma en el proceso. Una tarde decidí salir sola a caminar por la playa de la Malvarrosa al amanecer. La luz dorada del sol naciente reflejaba mis pensamientos confusos sobre amor y lealtad. Sentía que estaba ante un cruce de caminos donde cada paso podría llevarme hacia algo nuevo o hacia la ruina total. Mientras observaba las olas romperse suavemente contra la arena, tomé una decisión. Hablaría con él nuevamente sobre sus deseos y mis temores antes de dar cualquier paso más allá del umbral de nuestra relación actual. Sin embargo, esa conversación nunca llegó a suceder como esperaba. Un mensaje inesperado interrumpió mis planes. ¿Nos vemos esta noche? Era él, el amigo mencionado anteriormente, su nombre brillaba en mi pantalla como un faro oscuro e intrigante al mismo tiempo. El dilema creció dentro de mí, ¿debía aceptar esa invitación? La presión aumentaba mientras sopesaba las consecuencias potenciales para todos nosotros involucrados. La vida estaba cambiando rápidamente y yo me encontraba atrapada entre dos mundos, uno familiar pero desgastado por la rutina y otro lleno de posibilidades inciertas pero emocionantes. Al final del día sentí que la decisión se acercaba cada vez más,
no podía seguir postergando lo inevitable ni ignorar la conexión palpable entre nosotros tres. El amor es complicado, puede tomar muchas formas o desvanecerse sin previo aviso. Las luces parpadeantes del bar escondido me llamaron aquella noche cuando finalmente decidí ir a encontrarme con él. Sabía que cruzar ese umbral significaría adentrarme más allá del límite establecido anteriormente entre nosotros tres. La música sonaba suave mientras entraba al lugar, cada nota resonaba dentro de mí como un recordatorio constante del camino arriesgado que había decidido tomar. Mientras buscaba su mirada entre la multitud, mi corazón latía fuertemente ante lo desconocido que se avecinaba. El momento llegó cuando nuestras miradas se encontraron. Sentí una mezcla extraña entre miedo y emoción al saber que ya no había vuelta atrás posible después de esta noche. La música envolvía el ambiente creando una atmósfera casi mágica. Me senté en una mesa apartada, con la vista fija en la puerta. Cada vez que alguien entraba, mi corazón se aceleraba. La incertidumbre me llenaba, pero había decidido seguir adelante. Había aceptado la propuesta de mi esposo, convencida de que esto podría fortalecer nuestro matrimonio. El lugar elegido era un bar escondido en el Carmen, conocido por su ambiente íntimo y acogedor. Las luces tenues y las conversaciones susurradas parecían crear un mundo aparte. En ese instante todo lo que conocía se desvanecía y solo quedaba el desafío que había decidido enfrentar. Cuando él apareció, su presencia llenó el espacio. Era un amigo de mi esposo, alguien a quien conocía desde hacía años pero con quien nunca había compartido una conexión más allá de lo superficial. Su sonrisa era cálida y su mirada profunda, como si intentara leer mis pensamientos. La presión interna se intensificó. ¿Podría realmente llevar a cabo esto sin perderme a mí misma? ¿Estás lista?, preguntó con voz suave. Asentí, aunque el nudo en mi estómago no desapareció. Habíamos establecido algunas reglas antes de llegar aquí, nada de compromisos emocionales profundos y siempre en presencia del otro. Pero las palabras sonaban vacías en ese momento, la realidad era mucho más complicada. La conversación fluyó entre nosotros como un río sereno, cubriendo las dudas iniciales con risas y anécdotas compartidas. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que me sentía cómoda a su lado. Era extraño, casi prohibido, pero había algo liberador en esa conexión inesperada. Cuando el momento llegó, nos besamos. Fue un roce ligero al principio, pero rápidamente se transformó en algo más intenso. La chispa de la química era innegable, me sentí atrapada entre lo correcto y lo incorrecto. No podía dejar de pensar en lo que esto significaría para mi matrimonio. La noche avanzó y cada trago parecía hacer desaparecer mis reservas. La música seguía sonando mientras conversábamos sobre nuestras vidas, él hablaba de sus sueños y frustraciones con un fervor que me cautivaba cada vez más. A veces mirábamos hacia la puerta, como si esperáramos que mi esposo entrara para vernos juntos. Es solo una experiencia, repetía para calmarme internamente. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas y los tragos se acumulaban sobre la mesa, la realidad se tornaba más compleja. Las risas se mezclaban con una tensión palpable, cada mirada cómplice reforzaba lo que estaba sucediendo entre nosotros. Finalmente decidimos salir del bar y caminar por las calles empedradas de Valencia bajo las estrellas brillantes. La brisa fresca acariciaba nuestras caras mientras nos dirigíamos hacia la playa de la Malvarrosa. El sonido suave de las olas rompía contra la orilla parecía resonar en mis pensamientos. Al llegar a la playa, nos detuvimos frente al mar iluminado por la luna llena. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Allí estaba yo compartiendo este momento con otro hombre mientras mi esposo esperaba en casa sin saber nada. ¿Te gustaría dar un paseo?, sugirió él con una sonrisa tentadora. Asentí nuevamente, dejando atrás mis preocupaciones momentáneamente mientras caminábamos juntos por la orilla. Las olas tocaban nuestros pies descalzos mientras hablábamos sobre cosas triviales, películas favoritas y recuerdos de infancia. Sin embargo, no podía evitar sentir que esta situación estaba cambiando algo dentro de mí. Los sentimientos empezaron a mezclarse, emoción por lo nuevo y miedo por lo desconocido. En un instante inesperado, me tomó de la mano y me llevó hacia un rincón apartado donde las sombras nos envolvían suavemente.
Las luces lejanas del paseo marítimo apenas alcanzaban ese lugar oculto donde todo parecía posible. La conexión entre nosotros creció palpable, los latidos de mi corazón resonaban como un tambor en mis oídos mientras compartíamos confidencias bajo las estrellas brillantes. De repente todo pareció cobrar sentido, estaba allí porque quería explorar algo diferente, algo fresco para revitalizar mi vida. Pasamos horas hablando hasta que el cansancio comenzó a hacerse presente. Nuestros cuerpos estaban cansados pero nuestras almas parecían vibrar con energía nueva e inesperada. Esto es solo un experimento, repetí para mí misma mientras regresábamos al bar para despedirnos antes de volver a casa. Cuando finalmente llegó el momento de separarnos frente al bar iluminado por luces parpadeantes, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza al mismo tiempo. Había cruzado una línea sin saber realmente qué significaría eso para mí o para mi matrimonio. Nos vemos pronto, dijo él antes de alejarse lentamente hacia su propio camino. Mi corazón latía fuertemente mientras miraba cómo desaparecía entre las sombras del callejón cercano al bar. Sabía que esta experiencia podría tener consecuencias impredecibles para todos nosotros involucrados. Regresé a casa sintiéndome confusa pero emocionada por lo desconocido que había comenzado a explorar esa noche mágica en Valencia. Sin embargo también consciente del peso emocional que esta decisión traería consigo en los días venideros. La noche siguiente el aire en el bar escondido del Carmen era denso con la mezcla de risas y murmullos. La música suave apenas cubría el sonido de mis pensamientos inquietos. El lugar, lleno de luces tenues y sombras danzantes, se convirtió en un refugio donde podía esconder mis dudas. La idea de salir con otro hombre comenzó a sentirse más real, y al mismo tiempo, más aterradora. Cuando llegué él ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina. Su mirada se iluminó al verme entrar, y una chispa de complicidad surgió entre nosotros. Me senté frente a él, sintiendo que cada minuto que pasábamos juntos era un paso más hacia lo desconocido. Conversamos sobre trivialidades mientras la tensión crecía a nuestro alrededor. Sin embargo, había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir viva. ¿Te gustaría pedir algo?, preguntó con una sonrisa que parecía desarmar mis reservas. Un vino tinto, respondí mientras trataba de mantener la calma. A medida que las copas se llenaban y vaciaban, nuestras risas se hicieron más frecuentes y mis preocupaciones comenzaron a desvanecerse. Era un juego peligroso, pero había algo liberador en esta nueva dinámica. En medio de nuestra conversación despreocupada, nuestros labios se encontraron por primera vez, un roce fugaz pero electrizante que dejó una marca indeleble en mi mente. La conexión fue instantánea y abrumadora, no era solo un beso casual. Era como si todo lo que había estado guardando se liberara en ese instante. Me sentí atrapada entre la emoción y el temor a lo que esto significaba para mi vida y mi matrimonio. Sin embargo, después del beso, la realidad regresó rápidamente. Tenía que mantener esta relación en secreto, el peso del engaño comenzó a hacer mella en mí. Cada día me preguntaba cómo iba a ocultar esto a mis amigos y familiares sin levantar sospechas. La idea de ser descubierta causaba un nudo en mi estómago. Durante los días siguientes nuestros encuentros se volvieron más frecuentes pero siempre cuidadosamente planeados. Nos encontrábamos en lugares discretos, cafeterías apartadas o parques tranquilos donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. Sin embargo, cada encuentro venía acompañado de una sensación creciente de culpa. Un día mientras caminábamos por la playa de la Malvarrosa al amanecer, él compartió algo inesperado sobre su vida. No todo es tan simple para mí, dijo con seriedad mientras miraba hacia el horizonte donde las olas rompían suavemente contra la orilla. Tengo mis propios problemas que enfrentar. Sus palabras resonaron dentro de mí, entendí que no era solo un juego para él tampoco. Tenía una vida complicada llena de responsabilidades y expectativas propias que pesaban sobre sus hombros. Eso me hizo cuestionar aún más mi decisión. ¿Era justo involucrarnos mutuamente en este torbellino emocional? A pesar del miedo a lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación secreta, había momentos en los cuales me sentía agradecida por esta nueva aventura, era como si me hubiera despertado de un letargo prolongado. Pero también sabía que cada vez estaba cruzando límites más peligrosos. Una tarde decidimos encontrarnos en un café, cerca del mercado central,
el bullicio del lugar ofrecía una distracción perfecta para nuestras conversaciones furtivas. Mientras tomábamos café, noté cómo algunos rostros familiares pasaban cerca sin reconocerme, eso aumentó mi ansiedad. «¿Y si alguien nos ve?», murmuré casi sin pensarlo. Él sonrió con confianza, «No te preocupes por eso». Pero su tono no lograba calmar mi inquietud interna. Mientras hablábamos sobre trivialidades nuevamente, observé cómo su expresión cambiaba cuando mencioné algún aspecto de mi vida familiar o matrimonial. Era evidente que había sentimientos profundos naciendo entre nosotros más allá del mero deseo físico, pero también era claro que esto complicaría aún más mi situación actual. Los días pasaron rápidamente, cada encuentro traía consigo nuevas emociones y desafíos inesperados. A veces me encontraba deseando compartir momentos sencillos con él, pasear por las calles empedradas o disfrutar de una cena tranquila bajo las estrellas sin temor al juicio ajeno. Una noche decidimos salir nuevamente al bar escondido donde todo había comenzado. La atmósfera estaba cargada con música vibrante y risas contagiosas, sin embargo, yo solo podía pensar en lo arriesgado que era estar allí juntos sin ser vistos por conocidos. Mientras conversábamos animadamente sobre nuestras vidas cotidianas e intereses compartidos, sentí como la tensión entre nosotros aumentaba nuevamente hasta llegar a niveles insostenibles. En un momento impulsivo e inesperado, nuestros labios se encontraron otra vez. Esta vez fue diferente, más intenso y lleno de promesas no dichas. Después del beso me quedé paralizada por unos segundos. ¿Qué significaba todo esto? Las preguntas empezaron a asaltarme nuevamente. ¿Era posible amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Qué pasaría si mi esposo se enteraba? La confusión me envolvió completamente cuando salimos del bar esa noche. Las luces brillantes parecían parpadear como reflejos distorsionados de mis pensamientos tumultuosos. Al regresar a casa esa misma noche, el silencio pesaba sobre mí como una manta pesada mientras trataba de conciliar el sueño. Mi mente giraba frenéticamente alrededor de cada decisión tomada hasta ese momento. Cada paso dado hacia lo desconocido parecía tener consecuencias inminentes e impredecibles para todos nosotros involucrados. El eco del beso resonó dentro de mí mientras luchaba por encontrar respuestas ante el caos emocional que había comenzado a desenredarse lentamente desde aquel primer encuentro clandestino. El día siguiente fue un torbellino de emociones. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero no podía disfrutar de su calidez. La noche anterior había cambiado algo en mí, y no estaba segura de cómo manejarlo. La culpa se había instalado en mi pecho, y cada vez que pensaba en lo que había hecho, una ola de ansiedad me envolvía. A medida que avanzaba el día, decidí salir a dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla me proporcionó un breve alivio. Caminé descalza sobre la arena, sintiendo la frescura del mar en mis pies. Pero incluso aquí, en este lugar que siempre había sido un refugio para mí, no podía escapar de los recuerdos. La imagen del otro hombre se presentaba constantemente en mi mente. Había algo en su risa y en su forma de mirarme que me hacía sentir viva. No era solo un experimento, había comenzado a desarrollar una conexión más profunda de lo que había anticipado. Y eso me aterrorizaba. Al regresar a casa esa tarde encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor con una expresión seria. Su mirada se encontraba fija en el plato frente a él, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas complicado. ¿Cómo te sientes?, preguntó sin levantar la vista. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco. No sabía cómo responderle sin revelar lo que realmente estaba pasando por mi mente. Bien, dije finalmente. Solo he estado pensando en todo esto. Él asintió lentamente, su rostro aún sombrío. Yo también he estado pensando, comenzó, pero se detuvo como si estuviera sopesando sus palabras. Quiero que esto funcione para nosotros. Esa declaración me hizo sentir una punzada de culpa más intensa. Mientras él hablaba sobre el futuro y cómo podríamos fortalecer nuestro matrimonio a través de esta experiencia, yo luchaba por mantenerme presente en la conversación sin dejar que mis pensamientos vagaran hacia el otro hombre. La noche llegó y me encontré nuevamente con el dilema interno: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Decidí salir a ver al otro hombre otra vez, necesitaba entender mejor lo que estaba sintiendo.
Nos encontramos en un bar escondido del Carmen, donde las luces tenues y las conversaciones susurradas creaban un ambiente perfecto para esconder secretos. Al verlo entrar, una mezcla de emoción y nerviosismo recorrió mi cuerpo. Hola, saludó con una sonrisa que iluminó su rostro. ¿Cómo has estado? Luchando con algunas cosas, respondí mientras nos sentábamos juntos en una esquina apartada. La conversación fluyó entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras ambiciones y los miedos que nos asaltaban en medio de esta situación tan complicada. Era fácil hablar con él, parecía entenderme sin necesidad de explicaciones profundas. De repente se inclinó hacia mí y nuestros labios se encontraron por primera vez desde aquella noche inicial. El beso fue breve pero electrizante, cada nervio en mi cuerpo se encendió con una chispa inesperada. Fue como si el mundo alrededor desapareciera momentáneamente y solo existiéramos nosotros dos. Pero cuando nos apartamos, la realidad volvió con toda su fuerza. La culpa regresó junto con pensamientos sobre mi esposo y lo que significaría esto para nuestra relación. Esa noche, después del beso y las risas compartidas, decidimos pasar la noche juntos. En ese momento no pensé en las consecuencias, simplemente dejé que mis emociones guiaran mis acciones. Pero al despertar al día siguiente, el peso de lo ocurrido me abrumó completamente. La mañana era clara y brillante, pero yo solo veía sombras proyectadas por mis decisiones recientes. Sentí que había cruzado una línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. Cada momento compartido con el otro hombre parecía intensificar mi conflicto interno. Mientras trataba de concentrarme en las pequeñas cosas cotidianas durante los días siguientes, cada mirada furtiva o mensaje recibido solo incrementaba mi ansiedad sobre cómo manejar esta nueva realidad sin perder todo lo que había construido hasta ahora con mi esposo. Las semanas pasaron rápidamente entre encuentros furtivos y momentos robados al tiempo, cada uno más complicado que el anterior debido a la creciente conexión emocional entre nosotros tres, yo, mi esposo y él. En casa noté cambios sutiles pero inquietantes entre mi esposo y yo. Se volvió más atento pero también más distante, como si estuviera tratando de comprender algo oculto detrás de mis ojos o quizás adivinando mis secretos más profundos sin necesidad de preguntar directamente. Una tarde decidí hablar con él sobre cómo me sentía respecto a nuestra situación actual. Necesitaba saber si él también estaba sintiendo esta tensión creciente entre nosotros o si era solo producto de mi propia ansiedad descontrolada. Siento que hemos cambiado, comencé cuidadosamente. Como si estuviéramos navegando por aguas desconocidas. Él me miró fijamente antes de responder. Es difícil para mí también. A veces me pregunto si esto es realmente lo que necesitamos o si estamos complicando aún más nuestra relación. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío. Era evidente que ambos estábamos luchando con sentimientos contradictorios acerca del camino elegido hasta ahora. La incertidumbre aumentó cuando descubrí accidentalmente un mensaje en su teléfono mientras revisaba algunas cosas mientras él no estaba cerca. Parecía estar viéndose también con otra persona desde hacía tiempo atrás. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta del dilema emocional al cual nos habíamos expuesto mutuamente sin quererlo realmente. De repente me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde intentábamos ser felices juntos e incluso experimentar nuevas formas del amor, otro donde ambos parecíamos estar buscando consuelo fuera del matrimonio sin poder comunicarlo abiertamente el uno al otro. Las noches se volvieron especialmente difíciles mientras intentábamos lidiar con nuestras inseguridades crecientes e inseguridades compartidas sobre quién realmente éramos ahora después de todo esto. El caos emocional continuó creciendo hasta convertirse casi en insostenible cuando finalmente tomé una decisión. Debía enfrentar mis sentimientos sinceramente tanto hacia él como hacia el otro hombre antes que fuera demasiado tarde para todos nosotros involucrados. Las noches se convertían en un laberinto de pensamientos, donde la confusión y el miedo se entrelazaban con la rutina de nuestra vida diaria. Caminaba por las calles de Valencia, sintiendo el bullicio del Festival de las Fallas a mi alrededor. La música sonaba festiva, pero en mi interior había un eco de inquietud que no podía silenciar. Me preguntaba cómo habíamos llegado a esto y qué significaba realmente para nosotros. La idea de compartir mi vida con otro hombre había comenzado como una propuesta curiosa, un experimento. Pero ahora, cada vez que miraba a mi esposo,
me encontraba atrapada entre dos mundos, el conocido y seguro, y el desconocido y emocionante. La presión de mantener en secreto mis encuentros con el otro hombre se hacía más pesada cada día. No sabía cómo comunicar lo que realmente sentía. En una tarde particularmente calurosa, decidí sentarme en un bar escondido en el Carmen. Era un lugar pequeño con luces tenues y una atmósfera íntima que favorecía las confidencias. Allí, frente a una copa de vino tinto, me di cuenta de que había algo más profundo en la relación que estaba forjando. La conexión era intensa y no podía ignorar los sentimientos que estaban surgiendo. ¿Te gustaría volver a vernos?, me preguntó el otro hombre durante nuestra última cita. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación. No respondí inmediatamente, mis pensamientos giraban en torno a lo que eso significaría para mí y para mi matrimonio. Cuando regresé a casa esa noche encontré a mi esposo esperando en la sala. Su expresión era seria, casi como si hubiera anticipado mis pensamientos. ¿Cómo te sientes realmente sobre esto?, preguntó sin rodeos. Su voz tenía un tono grave que me hizo dudar. Es complicado, logré responder mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. A veces siento que estoy perdiendo el control. Él asintió lentamente como si entendiera más de lo que decía. Pero la verdad era que él también parecía estar lidiando con sus propios demonios. Los días pasaron y la tensión aumentó entre nosotros. La culpa comenzaba a hacer mella en mi conciencia, cada encuentro con el otro hombre se sentía como una traición silenciosa. Sin embargo, había momentos en los que disfrutaba esa nueva emoción, esa chispa que parecía haber desaparecido entre mi esposo y yo. Un día recibí un mensaje inesperado del otro hombre: necesito hablar contigo. Mis manos temblaron mientras leía esas palabras, sabía que algo importante estaba por suceder. Esa noche decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa al amanecer. El sonido suave de las olas me ayudó a reflexionar sobre lo ocurrido hasta ese momento. Las primeras luces del día iluminaban el mar y mis pensamientos se agolpaban como las olas rompiendo contra la orilla. Fue entonces cuando decidí enfrentar mis sentimientos hacia ambos hombres en mi vida. Volver al bar donde nos conocimos sería un buen comienzo para aclarar lo que realmente quería. Al llegar al bar, vi al otro hombre sentado solo en una esquina oscura. Su mirada se iluminó al verme acercar, había algo reconfortante en su presencia. Tenía miedo de que no vinieras, dijo mientras sonreía nerviosamente. Necesitamos hablar, respondí con firmeza antes de dejarme llevar por la corriente emocional del momento. La conversación fluyó naturalmente al principio, compartimos risas y recuerdos recientes juntos, pero pronto nos encontramos atrapados en un mar de emociones contradictorias. No puedo seguir así si no sabes lo que sientes por mí, confesó él finalmente. Su pregunta resonó dentro de mí como un eco persistente. ¿Qué sentía realmente? Era difícil articularlo sin herirlo o ponerme a mí misma en una posición vulnerable. Mientras tanto, algo dentro de mí comenzó a desmoronarse cuando recordé las palabras no dichas hacia mi esposo durante todas esas semanas ocultas detrás de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Fue entonces cuando recibí otra revelación impactante: descubrí casualmente que mi esposo también había estado viéndose con otra persona. Un amigo común mencionó su nombre mientras hablábamos sobre relaciones complicadas. Supe instantáneamente que no podía ignorar esa información. El mundo pareció darme vueltas mientras procesaba esta nueva verdad. ¿Acaso ambos estábamos buscando algo fuera del matrimonio? Me sentí atrapada entre dos realidades igualmente confusas e insatisfactorias. Decidí regresar a casa esa noche sintiéndome más perdida que nunca. Mi esposo estaba sentado frente al televisor cuando entré, su rostro mostraba signos visibles de agotamiento emocional también. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar la vista del programa que estaba viendo. No estoy segura, murmuré mientras tomaba asiento junto a él. La distancia emocional entre nosotros era palpable, ambos sabíamos que algo había cambiado irrevocablemente desde aquella propuesta inicial. La conversación se tornó tensa rápidamente cuando finalmente abordamos nuestras respectivas relaciones externas sin quererlo explícitamente pero dejando claro lo evidente. Ambos estábamos explorando caminos alternativos porque ya no estábamos satisfechos con lo nuestro.
Creo que esto está afectando nuestra conexión, dijo él finalmente después de varios minutos incómodos llenos de silencios pesados e incertidumbre compartida. No pude evitar sentirme culpable por haber contribuido a esta situación complicada, sin embargo, también sabía que él debía asumir parte del peso ya sea consciente o inconscientemente debido a sus propias decisiones recientes también reveladas ante mí como sombras oscuras acechantes tras cada palabra pronunciada hasta ahora entre nosotros dos. Ambos quedamos callados durante unos momentos más antes de decidir salir hacia nuestra terraza bajo las estrellas titilantes sobre nuestras cabezas. Los recuerdos felices comenzaron a fluir lentamente mientras mirábamos juntos hacia arriba, pero pronto fueron reemplazados por preguntas inquietantes sobre qué pasaría después. La noche avanzó sin respuesta clara ni resolución definitiva entre nosotros, solo quedó un aire pesado lleno tanto deseo como temor ante lo desconocido. La noche se tornó pesada, y el silencio se volvió incómodo. Miré hacia el horizonte donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas en un cielo artificial. La pregunta que me atormentaba era clara: ¿debería seguir con esta relación secreta o ponerle fin? La presión emocional crecía cada día, y los celos comenzaban a asomarse como sombras en mi mente. Mientras pensaba en esto, recordé la conversación que había tenido con el otro hombre, donde me había revelado sus propios miedos y dudas. Me había hecho sentir comprendida, pero también había encendido una chispa de confusión. ¿Era posible que lo que había comenzado como un experimento para salvar mi matrimonio se estuviera convirtiendo en algo más profundo? Una tarde decidí dar un paseo por la plaza del ayuntamiento. Las luces brillantes y la música del festival llenaban el aire de una energía vibrante. Sin embargo, a pesar de la alegría que me rodeaba, no podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo en mi vida personal. Mientras caminaba entre la multitud, un amigo nos vio juntos en un bar escondido del Carmen días atrás. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta, sabía que empezaría a sospechar. Me senté en una terraza con una bebida fría entre las manos, intentando calmar mis pensamientos. El murmullo de las conversaciones a mi alrededor se mezclaba con mis inquietudes internas. La idea de ser descubierta me aterrorizaba, no solo por las repercusiones personales, sino también por el impacto que tendría en mi matrimonio. El otro hombre apareció en mi mente como un eco persistente. Había algo en el que despertaba emociones que no podía ignorar. Sus risas resonaban aún dentro de mí y su forma de mirarme me hacía sentir viva nuevamente. Pero esa vitalidad venía acompañada de un peso emocional difícil de soportar. Un día, mientras compartíamos un café en una pequeña plaza cercana al mar, me di cuenta de lo mucho que disfrutaba su compañía. Nuestros diálogos fluían con naturalidad, cada palabra parecía acercarnos más. Sin embargo, al mismo tiempo sentí como esos momentos robados estaban erosionando los cimientos de mi vida anterior. ¿Qué estamos haciendo?, le pregunté sin poder contenerme más. Él sonrió con tristeza y respondió: no lo sé, pero siento que esto es más complicado de lo que esperábamos. Su sinceridad me golpeó como una ola rompiendo contra las rocas. La realidad era innegable, estaba desarrollando sentimientos profundos por él, algo para lo cual no estaba preparada. La culpa comenzó a apoderarse de mí nuevamente, cada sonrisa compartida era un ladrillo más añadido al muro entre mi esposo y yo. La presión aumentó cuando decidí contarle a mi esposo sobre mis dudas y sentimientos encontrados. Quería ser honesta antes de tomar cualquier decisión drástica. Pero al hacerlo, temía desatar una tormenta emocional que podría devastar nuestra relación. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión seria en su rostro. Me miró fijamente mientras tomaba aire profundo. Necesitamos hablar, dijo finalmente. El tono grave de su voz hizo que mi corazón se acelerara. Sabía que este momento era crucial para ambos, sin embargo, la incertidumbre pesaba sobre mí como una losa. ¿Sobre qué?, logré preguntar con voz temblorosa. Sobre nosotros, sobre lo que está pasando, respondió él lentamente. Mientras hablábamos, sus palabras resonaban en mí como campanas lejanas. Él también había estado sintiendo la presión del experimento y confesó sus propios celos al ver cómo yo disfrutaba del tiempo con el otro hombre. Era evidente que ambos nos habíamos perdido entre nuestras propias decisiones y deseos ocultos.
Me siento confundido, admitió él finalmente. No sé si esto nos está acercando o alejando. Las palabras flotaron entre nosotros como hojas arrastradas por el viento, ambas realidades eran ciertas al mismo tiempo. La conexión original había comenzado a desvanecerse bajo el peso del secreto compartido y los nuevos sentimientos emergentes. A medida que avanzábamos en nuestra conversación, comprendí que habíamos llegado a un punto crítico, ¿podríamos reconstruir lo perdido o estábamos destinados a separarnos aún más? Las respuestas parecían esquivas mientras las horas pasaban lentamente. Finalmente decidimos poner nuestras cartas sobre la mesa y reevaluar nuestras emociones genuinas antes de tomar decisiones drásticas. Ambos sabíamos que necesitábamos espacio para reflexionar sobre lo ocurrido hasta ahora. ¿Era realmente posible recuperar nuestra conexión? Con esa incertidumbre flotando sobre nosotros como nubes oscuras preñadas de lluvia, acordamos darnos unos días para pensar sin presiones externas ni expectativas impuestas por otros. Sin embargo, mientras nos despedíamos esa noche con un abrazo tierno pero distante, no pude evitar preguntarme si este respiro sería suficiente para sanar nuestras heridas o si marcaría el inicio del fin definitivo de nuestra historia juntos. En los días siguientes pasé mucho tiempo reflexionando sobre todo lo ocurrido. Mis encuentros clandestinos se tornaron cada vez más difíciles de manejar emocionalmente y mis pensamientos vagaban constantemente entre dos mundos opuestos, uno lleno de pasión inesperada y otro anclado en la estabilidad familiar. Las noches solitarias comenzaron a ser insoportables, cada vez era más difícil ignorar la creciente conexión emocional con el otro hombre mientras luchaba por mantenerme fiel a mis promesas iniciales hacia mi esposo. Finalmente llegó el día decisivo. Debía tomar una decisión clara antes de perderme completamente entre estos dos caminos divergentes. Mientras caminaba hacia la playa de la Malvarrosa al amanecer buscando claridad entre las olas susurrantes del mar Mediterráneo, sabía que cualquier elección podría tener consecuencias irreversibles para todos los involucrados. El horizonte se teñía lentamente con colores cálidos mientras reflexionaba sobre cómo el amor puede tomar muchas formas, pero también puede romperse cuando menos lo esperas. El sol comenzaba a elevarse sobre la playa de la Malvarrosa, y el sonido de las olas se mezclaba con mis pensamientos. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras me sentaba en la arena, reflexionando sobre lo que había sucedido en los últimos meses. La propuesta de mi esposo había desencadenado un torbellino de emociones que ahora me dejaba exhausta. La confusión y el miedo estaban al acecho, y la necesidad de hablar con él se hacía más urgente. Recordé la última conversación que tuvimos. Había sido tensa, llena de palabras no dichas y miradas que decían más que cualquier frase. ¿Qué estamos haciendo?, le había preguntado, sintiendo un nudo en el estómago. Él había respondido con un suspiro profundo, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. No lo sé, admitió, su voz temblorosa reflejando su propia incertidumbre. La verdad era que ambos habíamos perdido algo vital en nuestra relación, la conexión original que nos unía. Había días en los que me preguntaba si todo esto había valido la pena. Las risas compartidas con el otro hombre eran dulces, pero siempre venían acompañadas de una sombra de culpa. Me encontraba atrapada entre dos mundos, cada uno reclamando una parte diferente de mi corazón. Mientras observaba las olas romper contra la orilla, decidí que debía hablar con él nuevamente. No podía seguir así, sintiendo esta presión creciente sin abordar lo que realmente importaba. Caminé hacia casa con determinación, cada paso resonando en mi mente como un tambor marcando el ritmo de mis pensamientos. Al llegar a casa, lo encontré sentado en la sala de estar, perdido en sus propios pensamientos. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente cálido pero tenso. Necesitamos hablar, dije al entrar, intentando sonar firme aunque mi voz temblara ligeramente. Él asintió y me miró a los ojos, buscando respuestas en los míos. Sí, respondió con una voz baja pero clara. Nos sentamos uno frente al otro, el aire entre nosotros estaba cargado de emociones no expresadas. Me siento confundida, comencé buscando las palabras adecuadas para expresar lo que llevaba dentro. Todo esto, no es lo que imaginé. Sentí su mirada fija en mí mientras él procesaba mis palabras. Yo también, confesó finalmente. Pensé que esto podría acercarnos más,
pero parece haber hecho todo lo contrario. Su sinceridad me sorprendió, era un alivio saber que no estaba sola en esta lucha interna. Ambos comenzamos a hablar sobre nuestros miedos y deseos ocultos. Era como si una barrera invisible se estuviera rompiendo entre nosotros, permitiéndonos ver la vulnerabilidad del otro por primera vez desde que iniciamos este experimento arriesgado. ¿Crees que hemos perdido nuestra conexión?, le pregunté directamente, sintiendo como el peso de esa pregunta caía entre nosotros como una roca pesada. Sí, admitió sin titubear. Siento celos cuando te veo con él, y eso me hace darme cuenta de cuánto te extraño. Sus palabras resonaron dentro de mí, nunca había considerado cómo su propia lucha afectaba nuestra relación. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado, compartimos nuestros temores más profundos y nuestras inseguridades sobre el futuro juntos. Cada revelación parecía acercarnos más a una verdad incómoda, habíamos dejado que otros entraran en nuestro mundo sin considerar las consecuencias para nosotros mismos. Al final de esa charla reveladora, ambos nos miramos con ojos llenos de lágrimas contenidas y corazones pesados por el peso del dolor compartido y la esperanza renovada. Pero incluso mientras hablábamos sobre cómo podríamos reconstruir nuestra relación, una sombra permanecía, ¿podríamos realmente volver atrás? Esa noche no dormí bien, los ecos de nuestra conversación seguían resonando en mi mente mientras intentaba encontrar respuestas a preguntas sin resolver. La idea de perderlo para siempre era aterradora, sin embargo, ¿era posible recuperar lo perdido? El amor es complejo y puede tomar muchas formas, eso lo sabía bien, pero también puede romperse cuando menos te lo esperas. A medida que pasaban los días siguientes, decidí mantenerme alejada del otro hombre por un tiempo mientras tratábamos de sanar nuestras propias heridas juntos. Era difícil resistir la tentación, cada mensaje suyo era como una chispa encendida en mi interior. Sin embargo, sabía que debía priorizar mi matrimonio antes de tomar decisiones precipitadas. Un día decidí visitar ese bar escondido donde solíamos encontrarnos para hablar sobre nuestra situación actual. Necesitaba claridad antes de dar cualquier paso hacia adelante o hacia atrás. Al entrar al lugar familiar, sentí una mezcla de nostalgia y tristeza al recordar los momentos vividos allí. Sin embargo, cuando vi a alguien familiar sentado solo al fondo del bar, era él, no pude evitar sentir un escalofrío recorrerme por dentro. Me acerqué lentamente mientras él levantaba la vista hacia mí, sus ojos mostraban sorpresa seguida por una sonrisa cautelosa. «Hola», dijo suavemente mientras yo tomaba asiento frente a él. «Hola», respondí tratando de mantenerme serena aunque mi corazón latía desbocado. La conversación fluyó inicialmente fácil entre nosotros hasta que inevitablemente tocamos el tema delicado, mis sentimientos por él versus mis obligaciones hacia mi esposo. La tensión crecía lentamente entre nosotros mientras discutíamos nuestras expectativas mutuas y lo complicado del triángulo emocional en el cual nos habíamos sumergido sin quererlo. «No quiero ser responsable por tu ruptura», dijo al final con sinceridad palpable, sus palabras pesaban tanto como las olas rompiendo contra la orilla fuera del bar. «No estoy segura si puedo seguir así», murmuré casi sin voz ante su mirada comprensiva pero inquisitiva. En ese instante comprendí algo aterrador, aunque deseábamos mantenernos conectados emocionalmente, ambos estábamos atrapados en un laberinto del cual parecía imposible salir sin lastimarnos mutuamente o herir a quienes amábamos realmente. Fue entonces cuando sonó mi teléfono móvil inesperadamente interrumpiendo nuestro momento frágil, era un mensaje inesperado. Al abrirlo vi algo que me heló la sangre, fotos mías junto al otro hombre tomadas desde lejos durante uno de nuestros encuentros secretos. Mi corazón se detuvo al comprender las implicaciones. El aire se volvió denso alrededor mío mientras miraba a su rostro atónito reflejando confusión e incredulidad ante esta nueva revelación devastadora. El silencio en la habitación era ensordecedor. Las fotos que había encontrado en su teléfono giraban en mi mente como un torbellino. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso había algo más entre ellos? La confusión se apoderaba de mí mientras miraba a su rostro, que reflejaba una mezcla de sorpresa y miedo. La tensión era palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso. «No puedo creer que hayas estado haciendo esto», murmuré, tratando de mantener la calma. Mis palabras parecían flotar en el aire sin encontrar eco.
Él bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Lo siento, respondió finalmente su voz temblorosa. No quería que lo descubrieras así. Las palabras resonaron en mi mente como un eco distante. ¿Así? ¿Cómo se supone que debería sentirme? ¿Qué significa esto para nosotros? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. Necesitábamos entender lo que estábamos haciendo, dijo, buscando mis ojos nuevamente. Pero no pensé que llegaría a este punto. Las luces del bar donde solíamos encontrarnos parpadeaban en mi memoria, llenas de risas y susurros cómplices. Ahora, todo parecía un espejismo. La idea de compartir nuestras vidas con otros había comenzado como un experimento intrigante, pero ahora se sentía como una trampa mortal. ¿Y ahora qué? Pregunté con voz firme, aunque por dentro me sentía desgarrada. ¿Vamos a seguir así, heridos y confundidos? No lo sé, admitió él, su voz apenas un susurro. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo. La idea me golpeó como un puñetazo en el estómago. Una separación temporal sonaba a una rendición, pero también podía ser una oportunidad para aclarar nuestros sentimientos. Sin embargo, el miedo a perderlo todo me paralizaba. ¿Y si no regresamos?, cuestioné con la voz entrecortada. Es mejor que seguir así, respondió con sinceridad. Tomé una respiración profunda y miré hacia la ventana del bar. Las luces de Valencia brillaban intensamente en la noche y el murmullo del festival resonaba en la distancia. Recordé cómo nos habíamos prometido ser siempre honestos el uno con el otro, sin embargo, aquí estábamos atrapados en una red de mentiras y secretos. La decisión quedó flotando entre nosotros como una nube oscura. Finalmente asentí lentamente, aunque mi corazón se resistía a aceptar esa realidad. Entonces, tomemos ese tiempo, dije con resignación. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Pasé horas caminando por las calles de Valencia, sintiendo cada rincón familiar como si fuera desconocido. El bullicio del festival ya no me llenaba de alegría, todo parecía sombrío y vacío. Me encontré vagando por la playa de la Malvarrosa al amanecer, observando cómo las olas rompían suavemente contra la orilla. Era un momento hermoso y triste al mismo tiempo, reflejaba los cambios internos que estaba experimentando. Mientras caminaba por la orilla, los recuerdos del otro hombre comenzaron a asaltarme, sus risas compartidas y las conversaciones profundas que habíamos tenido bajo las estrellas. A pesar de todo lo complicado que había resultado nuestra conexión secreta, había algo auténtico entre nosotros. Sin embargo, cada vez que pensaba en él, una punzada de culpa me atravesaba el pecho al recordar a mi esposo esperando respuestas sobre nuestro futuro juntos. La culpa era abrumadora, me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables. Una tarde decidí reunirme con él para hablar sobre cómo nos sentíamos realmente después de esta separación temporal. Quería entender si todavía había esperanza para nosotros o si debíamos dejarlo ir definitivamente. Cuando llegué al bar donde nos habíamos encontrado tantas veces antes, vi su figura esperándome en una esquina oscura del lugar. Su expresión era seria y tensa, ambos sabíamos que esta conversación podría definir nuestro camino hacia adelante. Gracias por venir, dijo al verme acercar. Necesitamos hablar, respondí directamente mientras tomaba asiento frente a él. La conversación fluyó lentamente al principio. Ambos compartimos nuestras inseguridades y miedos sobre lo que habíamos hecho y lo que eso significaba para nuestra relación. Cada palabra parecía pesada con significado, cada pausa estaba cargada de tensión palpable. No puedo dejar de pensar en lo que hemos perdido, confesó él finalmente después de largos momentos de silencio incómodo. Yo tampoco, admití con sinceridad desgarradora. Pero también he encontrado cosas nuevas dentro de mí, cosas que no sabía que existían. Su mirada se tornó intensa mientras reflexionaba sobre mis palabras, podía ver cómo luchaba internamente por comprender mis sentimientos contradictorios sobre nuestra situación actual. En ese instante comprendí algo fundamental: el amor puede tomar muchas formas pero también puede romperse irremediablemente cuando se expone al dolor y a la traición involuntaria. Ambos sabíamos que teníamos decisiones difíciles por delante, decisiones capaces de cambiar nuestras vidas para siempre.
Pero justo cuando comenzábamos a esbozar planes sobre cómo avanzar juntos o separados, sonó mi teléfono móvil inesperadamente desde el fondo de mi bolso. Al mirar la pantalla vi un mensaje del otro hombre: necesitamos hablar urgentemente. El corazón me dio un vuelco mientras recordaba todas las promesas hechas entre nosotros dos durante esos momentos robados juntos. ¿Qué podría ser tan urgente? Sin poder evitarlo miré nuevamente a su rostro expectante frente a mí. Su expresión cambiaba rápidamente entre confusión e incomprensión mientras yo luchaba por encontrar palabras adecuadas ante este nuevo desafío inesperado. La incertidumbre llenó el aire entre nosotros mientras decidía qué camino tomar: enfrentar esta nueva revelación o continuar explorando los restos frágiles del amor perdido frente a mí.